para combatir el acoso. Un chico transmite en vivo su camino a la escuela, pero en lugar de grabar a los profesores comiendo, graba el trasero de la chica más guapa del instituto. Herido, va a la enfermería, donde accidentalmente ve a la atractiva enfermera cambiándose de ropa. Clark es un estudiante pobre de segundo año, que sufre acoso escolar constantemente. Creó una cámara para la cabeza, para combatir el acoso escolar a través de transmisiones en vivo, pero nada más entrar en el aula, sus compañeros lo humillaron. Algunos incluso le tiraron tizas a la cabeza. El director de estudios le ordenó que se quitara la cámara. El pequeño que se amparó en la ley y se enfrentó al director. Como no le hizo caso, lo llevó a ver al director. El director, que estaba fumando, oyó que llamaban a la puerta. Apaga la colilla y refréscate el aliento. Después de escuchar la queja del director. El director quiere quitarle la cámara a Ke, pero que soldó el casco antes de salir. De repente, la papelera de la oficina empieza a echar humo. Obviamente, la colilla no se apagó bien. Presa del pánico, el director olvida la cámara, y nos regala una demostración de cómo tirar basura por la ventana. Casi golpea a un estudiante que pasaba. Le llevó a la clase de manualidades para pedirle herramientas al profesor y quitarle el casco. Al entrar al aula, descubrió que el profesor no estaba dando clase. Resulta que el profesor había bebido demasiado la noche anterior. Estaba durmiendo la mona en el almacén. Para no dañar la imagen del equipo docente, el director tuvo que mandar a clase a Siake. Luego, Siake se puso el chándal. Llegaron a la cancha para continuar la clase de gimnasia. El profesor se preguntaba qué significaba la cámara que llevaba en la cabeza. De repente, una compañera de trabajo lo encontró y lo llamó, después de que el profesor les dijera que hicieran lo que quisieran. La mirada de Clark fue atraída por los estiramientos de la novia del abusón. Justo en ese momento, una compañera que veía su transmisión en vivo le gritó pervertido. El abusón, enfurecido, se acercó y lo empujó. Pero esto provocó el descontento de la chica más popular. Aunque la chica más popular era la novia del abusón, ella detestaba el uso de la violencia. Acompañó personalmente a Ke al consultorio médico escolar para que lo vendaran. Había pensado en informar primero al profesor de deportes, pero lo encontró dando una clase particular. Avergonzado, el profesor les dio permiso a ambos rápidamente. La chica más popular acompañó a Ke hasta la puerta del consultorio, pero el médico escolar solo le dijo a Ke que se sentara y se pusiera un poco de medicamento. Mientras se cambiaba de ropa, se quejaba de lo sola que estaba y de cuánto anhelaba tener pareja. En ese momento, pequeño Ke levantó la vista sin querer, y se encontró con una escena deslumbrante. Consciente de que estaba transmitiendo en vivo para todo Internet, salió corriendo despavorido. Fue al vestuario a ponerse la chaqueta, pero descubrió que su ropa había desaparecido. Quería pedirle ayuda a la señora de seguridad para revisar las cámaras, pero la señora, absorta en su serie, no tenía tiempo para él. De repente, un hombretón furioso pasó por el control de seguridad. Enseguida puso al profesor de gimnasia a correr por todo el pasillo. Resulta que el hombretón, a través de la transmisión en vivo de pequeño Ke, descubrió la aventura de su esposa con el profesor de gimnasia. La señora de seguridad, interrumpida en su serie, montó en cólera. Arma en mano, les dio un toque con la pistola eléctrica a cada uno. Después de terminar, volvió a ver su serie sin mirar atrás. El pequeño culpable, Clark, se escabulló rápidamente. Al llegar a casa, sus padres, obviamente, no, se dieron cuenta de la cámara en su cabeza. Delante de la cámara, empezaron a hablar de los trapos sucios de la familia. Incluso discutieron por qué, desde que su padre perdió el trabajo y tiene problemas digestivos, se ha quedado en casa viviendo a costa de su esposa. Una conversación familiar privada se hizo pública. Incómodo, que se retiró a su habitación. Encendió su computadora para revisar las estadísticas de la transmisión, pero no esperaba que alguien hubiera editado su transmisión y la hubiera convertido en una parodia. Al día siguiente, el médico escolar se convirtió en el centro de atención, ante los susurros de los estudiantes, como si fuera la única persona en el mundo que no se entera. Los estudiantes más audaces fueron directamente a la enfermería, para intentar ayudarla a salir de su soledad, pero los echó con una bofetada, y llegó a clase el pequeño Ke. Debido a que la conversación familiar de anoche fue transmitida en vivo, un compañero saltó sobre la mesa, y empezó a imitar a su padre, el mantenido. Intentó resistirse, pero el abusón lo dominó. Al terminar la clase, el abusón volvió a lanzar al tío de los pantalones floreados hacia Clark. Al ver esto, la novia del abusón se dio la vuelta y se marchó. Las acciones de su novio le repugnaban. En el comedor, a Clark le faltaban 50 centavos para pagar. La cajera, decidida, le retiró la sopa. Siake descubrió una mosca muerta en su comida. Quería pedir que se la cambiaran, pero la cajera solo estaba interesada en cobrar. En estos casos, se hacía la sorda. El desafortunado Siake se topó entonces con los abusones de la escuela. Parecía que hoy tendría que pasar hambre. Mientras tanto, el personal docente de la escuela tampoco le estaba pasando bien. Veían como las noticias negativas sobre la escuela inundaban Internet. El guardia de seguridad que electrocuta a cualquiera sin importarle el bien o el mal. La enfermera solitaria que se cambia de ropa de forma descuidada y anhela la atención del sexo opuesto. El despistado director que prende fuego dentro del edificio y tira cosas por la ventana. El profesor casado que engaña a su familia, falta al trabajo y tiene un romance. Y la cajera indiferente que ignora la higiene y es tacaña. Saben que si siguen permitiendo que Xiao Keye transmita en vivo, la escuela se irá a pique. Así que todos están de acuerdo en que deben
quitar esa odiosa cámara. Finalmente, el director tomó la decisión de intentar primero la vía diplomática. Primero irían a casa de Xiaoke a hablar con sus padres. Después, Xiang Xiang anunció que la reunión había terminado, pero le pidió al médico de la escuela que se quedara. Le agarró la mano al médico y empezó a soltar un montón de tonterías, insinuando que, a pesar de su edad, todavía estaba en plena forma y sabía cómo cuidar de alguien. Eres el 10º que me viene con este cuento hoy. Y el más calvo. Al verse descubierto su pequeño secreto, el director, avergonzado, dijo que solo quería preocuparse por sus subordinados. Después de darles largas, cambió de actitud enseguida. Después de clase, el pequeño que fue al mercado a buscar a su madre, que estaba vendiendo verduras, se paró y tiró las podridas. La vendedora del puesto de al lado parecía más afligida que si se hubiera muerto. Le enseñó, paso a paso, cómo esconder las verduras podridas en el fondo. Le enseñó eso para que pudiera ganarse la vida. Mamá lo puso en práctica inmediatamente, pero tuvo la mala suerte de que la cámara en el casco de Clark lo transmitiera todo en directo. Clark trató de esquivarla girando la cabeza, pero mamá pensó que Clark estaba avergonzado de ella, porque no tenía ni idea de que el casco de su hijo tenía una cámara. De regreso a casa, se encontraron con papá arreglando la electricidad en el pasillo. Mamá, preocupada, quiso ayudar. Papá, orgulloso, dijo al instante que ese era trabajo de hombres, que siempre comía de gorra en casa, que hoy tenía que aprovechar la oportunidad de demostrar su hombría. Pero en cuanto su esposa se fue, le dijo a su hijo, mejor busque en internet. Pronto, la escuela envió a unos profesores a tratar el asunto de la cámara. El tutor y el director de estudios hablaron con la madre de que, el nervioso que, a punto de confesar lo de la cámara, el viejo pervertido de la casa se electrocutó. Madre e hijo corrieron a llevarlo al médico. El asunto de las cámaras con el profesor se quedó en nada. La familia esperaba su turno en el hospital durante mucho tiempo. De repente, el hombre al que el profesor de gimnasia le había puesto los cuernos se fijó en el pequeño que, si no fuera por la transmisión en vivo de que, no se habría enterado de que era un cornudo. Para agradecerle, él, como subdirector, directamente, le consiguió al padre de Xiaoke un enchufe. Tras el examen médico, su padre no tenía nada grave, pero por haber cantado tanto tiempo en casa tenía un poco de osteoporosis. Con ir a trabajar un par de días se curaría. Al día siguiente, Xiaoke salió a la escuela como siempre. De repente, dos hombres corpulentos salieron de las escaleras y lo derribaron. La cámara también acabó en el suelo. Clark recogió el casco y lo metió en su mochila. Su repentino cambio atrajo la atención de toda la escuela. Los directivos querían quitarle el casco al llegar, pero Clark no lo llevaba puesto, así que fallaron. Y sin la cámara, Clark volvió a ser víctima de acoso. Sin otra opción, se puso el casco de nuevo. El abusón del colegio se burló de él, llamándolo tortuga con caparazón. La chica más popular, en cambio, lo elogió por enfrentarse al acosador. Al escuchar esto, Pequeño que sonrió tímidamente con la cabeza agachada. Pero en ese momento, el director también se dio cuenta de que había reanudado la transmisión. El director llamó al padre de Pequeño que para que viniera al colegio. Presionó a los padres para que cooperaran, o de lo contrario lo expulsarían. En ese momento, el director de la oficina de educación llegó en persona. Nada más entrar, elogió al padre de Pequeño que por su buena crianza, y apoyó completamente la iniciativa de Pequeño K de supervisar el entorno escolar. Delante de las cámaras, ella, incluso le entregó una medalla al padre de Pequeño K. Pero en cuanto despidió a padre e hijo, la directora cambió de cara inmediatamente. Solo estaba fingiendo frente a las cámaras. Le ordenó al director que, sin importar el método, debía destruir las cámaras de Pequeño K. No quiere que este pequeño incidente de la escuela llegue a oídos de las autoridades estatales. Las cámaras no solo atormentan al director, sino que también están arruinando el negocio de la madre de Kevin. Porque Kevin grabó cómo ella vendía verduras podridas como si fueran frescas. Todos los que vieron la transmisión en vivo evitan su puesto, e incluso advierten a otros clientes que no compren allí. La madre, sin saber nada, piensa que los clientes actúan de forma extraña, hasta que el dueño del puesto vecino le muestra la grabación de la transmisión. La madre entonces comprendió por qué su hijo llevaba el casco todos los días. Resultó que tenía una cámara instalada. Sin decir nada más, se apresuró a volver a casa. Al llegar, quiso regañar a Ke. Desató toda su frustración por estar casi desempleada, al ver que no se quitaba el casco. La madre agarró un cuchillo de cocina, dispuesta a tomar medidas drásticas. ¿La vida o el casco? Dijiste. Que al abrir la puerta, quien apareció fue la policía. Pensé que era por el alboroto que habíamos armado, pero en realidad venían a darle las gracias a Clark. Resulta que los dos grandulones que lo atropellaron esta mañana eran ladrones, y gracias a su transmisión en vivo, la policía pudo identificarlos y arrestarlos rápidamente. Dicho esto, la policía le entregó a Clark un certificado de buen ciudadano como recompensa. He completado la misión que me encomendó, jefe. Ahora mamá ya no tiene excusa para quitarle el casco a Clark. Al día siguiente, la guardia de seguridad no le quitaba ojo al monitor. Cuando vio a Clark entrar por la puerta de la escuela, la guardia se arregló la ropa de inmediato para recibirlo, porque ayer Clark ayudó mucho a la policía con su transmisión en vivo. El director les pidió a todos los empleados de la escuela que se portaran bien con él. No solo la señora de seguridad lo recibía con una sonrisa,
sino que incluso cuando lo elegían al azar para responder preguntas en el escenario. El profesor se apresuraba a responder por él. El resultado fue que él subió, ni siquiera abrió la boca y directamente obtuvo un. El abusón no estaba satisfecho con el favoritismo del profesor, y lo mandaron a quedarse de pie en el pasillo por haberle faltado al respeto al profesor. Pero lo más exagerado fue el cambio de la cajera del comedor. Antes, si le faltaban 50 centavos, le quitaba comida del plato. Hoy, por una comida de 100, solo le cobraron 20 a Xiaoke. Xiaoke pensó que al dueño del comedor por fin le había remordido la conciencia. Pero cuando llegó el turno de los compañeros de atrás, la cajera cambió de cara y les cobró 100. Y eso que ellos habían comprado menos comida que Xiaoke. Al oír eso, Xiaoke quiso defender a sus compañeros. Estaba a punto de causar indignación general. El director, que estaba viendo la transmisión en directo, le envió rápidamente un mensaje a la cajera. Desde ahora, la cafetería tendrá grandes descuentos. Los precios de ahora en adelante serán los mismos que los de Keke. Pero antes de que Keke pudiera sentarse a comer, el abusón, después de su castigo, corrió hacia él, y lo empujó al suelo, listo para empezar una pelea. De repente, una voz detrás del abusón le gritó que parara. Era el compañero al que Keke había ayudado. Al verlo, el abusón se puso firme y respetuoso. Lárgate de aquí, rápido. Así que él es el bravucón de bravucones de la escuela. El bravucón le pide a su novia que se vayan juntos. Pero la chica más popular ya está harta de que él abuse de sus compañeros. Finalmente, gracias a la intervención del bravucón de bravucones, el bravucón se va del comedor con el rabo entre las piernas. Entonces, la chica popular, usando la cámara que lleva el chico en la cabeza, anuncia que termina su relación con el bravucón. El pequeño Keton está feliz. Parece que pronto será su turno de comer. En la oficina del director. El director está furioso. Desde que Keton colocó la cámara, el director tiene que estar en su transmisión en vivo cada minuto. Si esto sigue así, pronto se convertirá en un miembro del ejército de Keton. En ese momento, el subdirector viene a buscarlo. Quería hablar sobre los fondos de la cafetería. El saldo de la escuela ya no es suficiente para las ocurrencias de que no hay mucho que podamos hacer, director. De entrada ya quiere vender su casa. ¿Y usted dónde viviría? Tengo otra. Mejor dicho, deja de molestarme. Si no me alcanza con una, vendo dos. En ese momento, la imagen de la transmisión en vivo comenzó a temblar violentamente. El abusón, este cobarde, incluso culpó a Xiaoke por la partida de su novia. Los dos comenzaron a intercambiar golpes. Con la incorporación del secuaz del abusón y la chica popular, la situación se volvió caótica de inmediato, hasta que intervino el director. El trío de abusones fue llevado a la oficina. Al director no le importa que se crean los dueños del colegio, pero no permitirá que se metan, con el pequeño Clark y su cámara, viendo a estos gamberros que podrían arruinar su plan de comprar otra casa este año. El director no pudo contenerse. Pandilla de mocosos. Si se atreven a tocarlo de nuevo, los voy a mandar a Siberia a cavar papas. Tengo miedo al frío, me resfriaré. Pues llévate medicina para el resfriado y cava. Malditos sean, merecen que los maten. Por otro lado, la chica más guapa de la escuela le curaba las heridas a Xiaoke. El ambiente romántico hizo que Xiaoke se acercara a ella involuntariamente. El esquivo de la chica más guapa de la escuela dejó a Xiaoke un poco desconcertado. Yo también te quiero. Pero todos están viendo la transmisión en vivo. Y la chica más guapa de la escuela solo está un poco cohibida frente a la cámara. Al salir de clases, los tres abusones fueron interceptados por el abusón de abusones. El abusón de abusones, después de ver la transmisión en vivo, pensó que los tres habían ignorado sus palabras. Este comportamiento de pisotear su orgullo terminó por ganarse una buena reprimenda. Como la madre de Xiaoke estaba a punto de perder su trabajo, a su padre se le ocurrió una idea un tanto drástica. Llamó al timbre de la casa del vecino, para pedirle que le ayudara a montar una escena, recordando aquellos tiempos en el Teatro Victoria, 22 actores, con el apodo del pequeño Van der Biao de Moscú. El padre convenció al vecino con 100 yuanes. Rápidamente, bajo la atenta mirada de Xiaoke, comenzó la actuación. El señor frente a la cámara estaba totalmente metido en el papel. Decía que el aroma de las frutas casi le atravesaba el cráneo. Luego tomaba un tomate y lo olía con deleite. Mamá, que llevaba tiempo sin vender nada, cerró la venta con éxito. Pero al llegar a casa y ver la fruta familiar sobre la mesa, mamá entendió al instante qué había pasado. Papá explicó que aunque era un cliente falso, pero con la publicidad del Livestream de Xiaoke, como no va a despegar el negocio, mamá se quejaba de que no se tomaban nada en serio, pero por dentro estaba encantada. Por otro lado, el abusón volvió a casa cubierto de sangre tras la paliza que le dio el abusón de los abusones. Su madre pensó que había sufrido violencia en el colegio. Fue a buscar a su hijo para averiguar qué había pasado. Al oír que su madre quería denunciar al que lo había golpeado para que lo expulsaran del colegio, el abusón se hizo la víctima de inmediato y acusó al pequeño que de acosarlo. Esa misma noche, el pequeño que y su padre fueron citados a la escuela. Cuando llegaron al aula, ya estaba llena de padres. La madre del abusón, con el pretexto de que había un acosador en la clase, los había reunido a todos. Primero, arremetió contra la cámara del pequeño que, sin embargo, el director se levantó de inmediato y, frente a la cámara, lo defendió con falsedad. Criticó a la madre del abusón por su falta de conciencia. No como él,
que apoyaba totalmente este tipo de supervisión escolar. Y no solo la apoyaba él personalmente, sino que redactó un documento y obtuvo la aprobación de sus superiores. Estaba seguro de que algún día el presidente también adoptaría su método. Entonces, habría un niño con cámara en cada escuela. La furiosa madre del abusón replicó inmediatamente: o sea que tu niño con cámara puede pegar a la gente sin consecuencias. El abusón, rico e inofensivo, muestra a todos las heridas de su cara. El pequeño que, injustamente acusado, intenta explicarse, pero es objeto de burlas, diciendo que tiene vida pero nadie lo cría, que su madre ni siquiera se presenta para acompañarlo cuando se mete en problemas. Entonces, ¿dónde está el padre de tu hijo? Su padre está trabajando. Él es quien gana el dinero para mantener a la familia. Su madre también está trabajando. Y está ganando dinero para mantenernos a los dos. El director les preguntó qué querían hacer. Un padre dijo que primero tenían que dejar que el pequeño Quark, el que lleva la cámara en la cabeza, saliera para poder discutir, porque no habían venido a participar en un reality show. Tan pronto como el pequeño Quark salió del aula, el matón de la escuela lo siguió. No podía esperar para mostrar su repugnante cara, burlándose de que Quark solo se esconde tras la protección de la cámara. Harto de las provocaciones del abusón, Quark se da la vuelta y le entrega el casco a un compañero. Él y el abusón van al campo de deportes para un duelo de hombres. La chica más popular intenta por todos los medios impedir que Quark pelee. Clark se da cuenta de que el abusón lo está provocando a propósito. Furioso, el abusón se vuelve loco. Agarra barro del suelo y se lo unta por el cuerpo, para parecer más una víctima. Se rasgó la ropa con fuerza. No satisfecho, incluso se dio un puñetazo. Y esta escena fue grabada por un compañero con la cámara de seguridad, y se reprodujo en tiempo real en el móvil del director. Por favor, no me peguen más, lo siento. Llamadme el rey de la actuación. Cuando el abusón corrió de vuelta al aula gritando pidiendo ayuda, los padres lo miraron con incredulidad, como si fuera un idiota. Al final de la historia, el pequeño que y la chica más guapa del instituto terminaron juntos.